Se encuentra todo dispuesto para que dé inicio la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento, damos paso. Se abre la sesión. Secretario, sírvase a dar cuenta. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública número 76 ordinaria, celebrada el lunes 12 de agosto del año en curso. Está a su consideración el acta. Si no hay observaciones en votación económica, consulto si se aprueba. Aprobada por unanimidad de votos. Continúe, secretario. Sí, señor. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la controversia constitucional 233/2016, promovida por el Poder Ejecutivo Federal en contra del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, bajo la ponencia del señor ministro Franco González Salas y conforme a los puntos resolutivos a los que se dio lectura en sesión anterior. Señoras y señores ministros, el día de ayer iniciamos la discusión de este asunto. Habíamos empezado una primera ronda de participaciones y faltaban por hacer uso de la palabra los señores ministros Gutiérrez, Pardo y un servidor. Le voy a dar la palabra en primer término al señor ministro Gutiérrez. Por favor, señor ministro. Gracias, ministro presidente. Yo comparto el sentido del proyecto. Desde mi punto de vista, existe en la Constitución una concurrencia en materia de medio ambiente. Y en ese sentido, me parece que la ley de bioseguridad agota el espacio. Es decir, no es una ley federal que reparta competencias, es una ley federal que ejerce una facultad constitucional a favor de la federación, establece y agota la materia de bioseguridad, y en ese sentido me parece que los precedentes han sido relativamente consistentes de este alto tribunal, que al existir una norma federal en un ámbito de concurrencia, al agotar la materia, concretamente desde mi punto de vista en el artículo 90, no deja espacio a las entidades federativas para que legislen en esa materia. Y es realmente por esa razón medular por lo cual yo comparto el sentido del proyecto. Me parece que la federación ocupó, por decirlo así, ese espacio legislativo, agotó la materia en el artículo 90 y le compete a la SAGARPA, conforme a esa normatividad, establecer las zonas libres de estos asuntos. Por lo tanto, yo estaría a favor del proyecto, quizá un voto concurrente en algunos puntos, pero medularmente me parece que la competencia se estableció de manera federal. Gracias, ministro. Gracias, señor ministro. Ministro Pardo. Gracias, señor presidente. Yo también coincido con la conclusión que propone el proyecto. Tal vez me separaría de algunas consideraciones y agregaría algunas otras para dar respuesta exhaustiva a todo lo que argumenta el gobernador del Estado en su contestación de la demanda, pero básicamente coincido con la línea argumentativa que se maneja en el proyecto. Para mí es claro que este caso tiene que ver con la materia de protección al ambiente y equilibrio ecológico. No descarto que puedan estar involucradas algunas otras materias, como bien se ha dicho aquí, como el tema de salud, como algún otro, pero a mí me parece que este es la materia que predomina en este tema y por lo tanto a mí sí me parece adecuado el análisis desde la perspectiva del artículo 73 constitucional en su fracción 29G. Este artículo, como todos sabemos, autoriza al Congreso Federal para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico. También, desde mi perspectiva, la ley a la que se refiere este artículo en esta materia es la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, que es precisamente el contenido o la materia del decreto que se impugna en esta ocasión. Esta Ley de Bioseguridad ya se ha leído aquí, ya se ha citado en varias ocasiones. Establece en su artículo 90 que se podrán establecer zonas libres de organismos genéticamente modificados para la protección de productos agrícolas orgánicos y otros de interés de la comunidad solicitante, conforme a los siguientes lineamientos generales. Es decir, aquí se habla de zonas libres, pero no
refiriéndose exclusivamente a las federales o a la materia federal. Se habla de las zonas libres de organismos genéticamente modificados y la fracción segunda de este artículo 90 establece que dichas zonas serán determinadas por la SAGARPA mediante acuerdos que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, aquí el tema de la concurrencia está definida en un primer momento, dándole la facultad expresa a la Federación para la determinación de estas zonas libres de organismos genéticamente modificados, y posteriormente establece el procedimiento, digamos, para poder determinar estas zonas libres, y entre los requisitos se señala, lo señalo muy rápidamente, en la fracción tercera de este artículo 90, que se hará solicitud escrita de las comunidades interesadas por conducto de su representante legal. El segundo requisito es que esta solicitud deberá acompañarse de la opinión favorable de los gobiernos de las entidades federativas y los gobiernos municipales de los lugares o regiones que se determinarán como zonas libres. Y finalmente, que se realizarán las evaluaciones de los efectos que los organismos genéticamente modificados pudieran ocasionar a los procesos de producción de productos agrícolas orgánicos o a la biodiversidad, mediante las cuales quede demostrado científica y técnicamente que no es viable su coexistencia o no cumplen con los requisitos normativos para su certificación, de acuerdo con las normas oficiales mexicanas que expida la SAGARPA. Las evaluaciones mencionadas se realizarán conforme lo establezca dicha Secretaría en normas oficiales mexicanas. Y finalmente, la fracción cuarta dice que la SAGARPA establecerá en los acuerdos las medidas de seguridad que se podrán adoptar en las zonas libres de OGM a fin de garantizar la adecuada protección de los productos agrícolas orgánicos. Así es que desde mi perspectiva el tema de la concurrencia está definida en esta ley, que por disposición constitucional tiene la facultad para establecer la concurrencia en esta materia, y como se define la concurrencia en este caso es dándole la facultad a la autoridad federal para el establecimiento de estas zonas libres y la concurrencia a las entidades federativas para emitir opinión respecto de la constitución de estas zonas a las que he hecho referencia. Yo sobre esta base llego a la conclusión, insisto, coincidente con la del proyecto, de que se trata de una facultad federal y, desde luego, sin desconocer lo trascendente y lo sensible que es el tema de las posibles afectaciones que pudieran generar algunos de estos organismos genéticamente modificados, que no es, digamos, el tema propio de este asunto. Me parece que, aunque en el propio decreto que se analiza en la parte, digamos, del sustento competencial, pues solamente se señalan artículos 1º y 4º constitucional, se habla de instrumentos internacionales, se habla de la Ley General de Equilibrio Ecológico, de Protección al Ambiente, pero yo no advierto que esté haciendo uso propiamente de una facultad concurrente en términos del artículo 73, fracción 29, inciso G. No se señala así, por lo menos en el texto del decreto respectivo. Sí se hace referencia a que hay obligaciones de carácter internacional sobre la materia y también se señala ahí que la Federación ha sido omisa en cuanto a tomar algunas medidas al respecto, pero a mí me parece que estas circunstancias, por más que son delicadas y atendibles, no le generan competencia al Estado para ser él el que puede establecer estas zonas libres a las que se refiere. En fin, yo por estas razones, insisto, adicionando algunas a las que contiene el proyecto y separándome de algunas otras, estaría de acuerdo con su conclusión. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Yo también comparto el sentido del proyecto, aunque por razones distintas. Coincido también con lo que han expresado en esta sesión los ministros Gutiérrez y Pardo, y voy a dar el fundamento de mi opinión. En primer lugar, me parece que es importante tomar en consideración que aquí estamos en un tema de competencia. La pregunta que nos tenemos que hacer no es solamente si el Estado tiene la atribución o la facultad para expedir unas normas con este sentido, sino si el gobernador del Estado tiene una facultad expresa para hacer lo que está haciendo.
Esa es la pregunta. ¿El gobernador del estado tiene una atribución que le permita dictar unas medidas con este sentido de afectación tan relevante? ¿Sí o no? Para mí esa es la pregunta y yo llego a una respuesta desde mi perspectiva categórica que no las tiene y voy a expresar por qué. En primer lugar, ayer se dio por algunas de las intervenciones una lectura del artículo 124 constitucional que respetuosamente me parece equivocada. El artículo 124 constitucional no prevé una norma absoluta, prevé una regla general que está sujeta hoy a múltiples excepciones y matices. La regla general del 124 es que todo lo que no está expresamente concedido a la Federación se entiende reservado a los estados. Esta es la regla general, pero está sujeta a varias excepciones. Primero, prohibiciones absolutas a los estados del artículo 117 constitucional. Todo lo que no esté expresamente concedido a la Federación se entiende reservado a los estados, salvo que estemos en presencia de prohibiciones absolutas. Segunda excepción, prohibiciones relativas a los estados del artículo 118. Aunque no esté expresamente dado a la Federación, si tiene una prohibición relativa sujeta a aprobación del Congreso, el Estado no tiene reservada esa atribución. Tercera excepción, cuando se trata de inhibiciones constitucionales, las normas constitucionales que prevén, por ejemplo, los máximos y mínimos para la duración de presidente de la República, para integración de los congresos, para reglas electorales, para integración de distintos organismos u órganos o poderes de los estados. Todas estas inhibiciones que establece la Constitución, aunque no sean facultades expresamente otorgadas a la Federación, no las pueden realizar los estados fuera de los límites de las inhibiciones constitucionales. Siguiente excepción, las facultades concurrentes. Y las facultades concurrentes, a su vez, tienen distintas vertientes o distinta clasificación que las hace diferentes. Primer tipo de facultades concurrentes, las facultades coincidentes. Aquellas facultades en donde la Federación y los estados tienen la misma atribución. Caso típico, el 104 fracción primera, por lo que hace a la jurisdicción, por ejemplo, en materia mercantil. La tienen los estados y la tiene la Federación, es exactamente la misma facultad. Segundo caso de concurrencia, las facultades aparentemente coincidentes. De entrada parecería que tienen la misma facultad, pero no es así, porque Salubridad General de la República le toca a la Federación y lo que no es general le toca a los estados. Tercer supuesto de facultades concurrentes, cuando es la Constitución la que distribuye de manera directa la competencia entre la Federación y los estados. Cuarto supuesto, que es el que nos ocupa, cuando es la ley general la que por mandato constitucional distribuye la competencia entre la Federación y los estados. En este Tribunal Pleno ya hemos aceptado, en casos muy recientes, como parámetro de regularidad constitucional la ley general. Entonces, cuando la Constitución establece la atribución de la ley general para distribuir competencias, no opera el 124, opera lo que diga la ley general. Y la ley general puede tener dos extremos: señalar las atribuciones de los estados y a partir de ahí decir que todas las que no estén expresamente otorgadas a la Federación la tienen los estados, o puede establecer que los estados tendrán solo aquellas atribuciones que les consagren las leyes, que es justamente el caso concreto. En este caso concreto también hay que decir que los tratados internacionales no otorgan facultades a los estados, miembros de una federación, mucho menos a los gobernadores de los estados. Establecen obligaciones al Estado mexicano como entidad y sujeto del derecho internacional.
pero los tratados internacionales no atribuyen competencias. Decir que porque tenemos un tratado internacional que obliga al Estado mexicano a tomar medidas, el gobernador tiene una atribución, es dar un salto cuántico competencial que me parece respetuosamente que no se sostiene. Son obligaciones del Estado mexicano, no son atribuciones que se otorgan a gobernadores de los estados. Porque si llevamos al absurdo esta forma de interpretar los instrumentos internacionales, bastaría que un tratado internacional, cualquiera que este fuera, tuviera un ámbito de obligatoriedad al Estado mexicano para que cualquier autoridad federal, local o municipal pudiera obrar en consecuencia y ejercer esa obligación, esa responsabilidad que asume el Estado mexicano. No, los instrumentos internacionales no distribuyen competencias dentro de los Estados miembros de la comunidad internacional. Eso le toca a las constituciones de cada uno de los estados. No se puede decir que derivado de los tratados asumen competencias autoridades específicas del Estado mexicano. Esto sería romper todo el régimen competencial de la Constitución mexicana. Y hasta donde yo sé, no hay un solo precedente en derecho internacional que sostenga un extremo de este tipo. Las obligaciones son para los estados como miembros de la comunidad internacional, como sujetos de derecho internacional. Ninguno de los instrumentos internacionales que aquí se señalaron le otorgan atribuciones al gobernador del estado para que pueda dictar una medida de este tipo. Ahora, en el caso concreto, hay 3 preceptos constitucionales o 3 normas constitucionales, que son de 2 preceptos, que establecen, primero, el artículo 4, en el párrafo correspondiente dice: toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso de servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general de la República, conforme a fracción 16 del 73, Ley General. El cuarto da la facultad a la Ley General. La fracción 16 del 73 reitera esto, la facultad del Estado de salubridad general de la República. Y la fracción 29, apartado G, habla precisamente de la facultad del Congreso para expedir leyes que establezcan concurrencia entre el gobierno federal, los gobiernos de las entidades federativas, municipios y, en su caso, demarcaciones de la Ciudad de México en el ámbito de sus competencias en materia de protección del ambiente y preservación de restauración al equilibrio ecológico. Esta materia que estamos viendo tiene que ver entonces con materia de salubridad general de la República y con materia de protección al medio ambiente. Y tan es así que el artículo 1 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, en la parte correspondiente, el artículo 1 dice: la presente ley es de orden público y de interés social y tiene por objeto regular las actividades de utilización confinada, liberación experimental, liberación en programa piloto, liberación comercial, comercialización, importación y exportación de organismos genéticamente modificados con el fin de prevenir, evitar o reducir los posibles riesgos de esas actividades pudieran ocasionar, y aquí viene lo importante, a la salud humana o al medio ambiente y a la diversidad biológica o a la sanidad animal, vegetal y acuícola. Es claro que esto tiene que ver con estas facultades que son concurrentes. Y la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en el artículo 8, fracción 17, dice: corresponde a los municipios, de conformidad a esta ley, la atención de los demás asuntos en materia de preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente, les concede esta ley u otros ordenamientos. El artículo 13 dice: la competencia de la Federación, de la Ley General de Salud, la competencia de la Federación y entidades federativas en materia de salubridad general queda distribuida conforme a lo siguiente: fracción 7, las demás atribuciones que establezcan esta ley y demás disposiciones legales aplicables. Consecuentemente, de conformidad con el artículo 73, con el artículo 4 constitucional, con las 2 leyes generales y con la ley federal de la materia, se requiere una facultad expresa para poder ejercer esta atribución. No hay
una sola norma que le dé esta facultad al gobernador. No la hay. Y no aplica el 124 porque estamos en facultades concurrentes. Y aunque aplicara el 124, la facultad sería del Estado, no del gobernador. No hay una sola norma que le dé esta facultad al gobernador. Consecuentemente, a mí me parece que no tiene competencia. Esto no quiere decir que el tema no sea extraordinariamente grave y sería deseable que se exhortara a la Federación a que responda las innumerables solicitudes que se le ha hecho por parte del Estado para que responda y regule esta situación que sin duda tiene riesgos sanitarios, de salud pública y de medio ambiente que nadie minimiza. Me parece que es extraordinariamente serio este tema, pero que un tema sea serio, sea grave, no da competencia a un gobernador para poder tomar medidas como esta. Yo creo que lo deseable es, reitero, que la Federación, que sí tiene estas facultades, analice el tema y tome las medidas que son las necesarias. Tampoco voy yo a decir cuál es la medida adecuada, no me corresponde, y menos en un asunto como este. Pero lo que sí creo es que es importante que no haya esta omisión. Y también hay que decir, me parece que el Estado tiene distintas medidas y medios de defensa que puede hacer valer para lograr que esta omisión de la Federación sea reparada y, reitero, se tomen aquellas medidas en el ámbito de las autoridades competentes que salvaguarden estos riesgos, protejan a la población y a la economía del Estado que nos ocupa de esta situación tan delicada. Pero de aquí no se sigue que tenga competencia el gobernador. En mi opinión, de conformidad con el régimen de facultades expresas establecido en nuestro sistema constitucional, es una facultad concurrente que ya ha ejercido la Federación y que no hay norma alguna que faculte al gobernador para dar esta atribución. De hecho, en ninguna de las intervenciones del día de ayer se citó ninguna norma que diga que el gobernador tiene esta atribución. Reitero, tratados internacionales, apelaciones a deberes de cuidado, etcétera, no traducen facultades. Máxime en un sistema de facultades concurrentes como el nuestro, muy complejo, pero suficientemente claro en esta materia. Por ello, yo estoy con el sentido del proyecto y en su caso anuncio un voto concurrente. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Ministro González Alcántara. Muchas gracias, señor presidente. Considero necesario intervenir por segunda ocasión, en atención a que, para algunos de mis compañeros, la emisión del decreto impugnado encuadra en las competencias en materia de salubridad y de comercio exclusivamente federales. No comparto dicha visión, aunque concuerdo con el hecho de que la Ley de Bioseguridad es una ley federal que prevé en un mecanismo de coordinación con las entidades federativas. Como muchos de ustedes, considero que su fundamento es el artículo 73, fracción 16 constitucional, aunado a lo previsto en el numeral 13, apartado A, fracción 10ª de la Ley General de Salud. También, desde mi perspectiva, esta ley se construye sobre la base de la facultad exclusiva de la Federación en materia de comercio. Por estas razones, como ustedes, no me cuestiono la facultad de la Federación para emitir una zona libre de transgénicos en términos del artículo 90 de la Ley de Bioseguridad. En el punto en el que sí difiero es en el considerar que la Ley de Bioseguridad es también reglamentaria del artículo 73, fracción 29G. Una ley federal no podría reglamentar el equilibrio ecológico porque no es materia concurrente. Por eso, considero que el decreto combatido no se emitió con base en la ley federal aludida, ni con base en facultades en materia de salubridad general. Y precisamente por esa misma razón no es competencia exclusivamente federal. Desafortunadamente, el decreto impugnado
tiene la misma denominación que la declaratoria prevista por el artículo 90 de la Ley de Bioseguridad, lo que estimo induce generalizadamente a la confusión, considerando invasor de competencias federales. Sin embargo, este decreto emitido por el Poder Ejecutivo de Yucatán, más allá de la denominación, no encuentra su fundamento en la materia de comercio ni en la materia de salubridad, sino que lo halla en la concurrencia que desde mi punto de vista rige en la materia de equilibrio ecológico y fundamentalmente en los artículos 27, 73 y 124 de la Constitución, junto con los artículos 7, 20 bis 2 y 45 de la Ley General de Equilibrio Ecológico. Considero que, en abstracto, nunca hemos reconocido prevalencia de una materia como la de la salubridad general o el comercio sobre la otra, como lo es el equilibrio ecológico. Pero tampoco hemos jerarquizado competencias federales en una materia sobre competencias locales en otra. Por lo anterior, sostengo mi postura en el sentido de que, en materia de equilibrio ecológico, el Estado de Yucatán sí está facultado para restringir ciertas actividades y, sobre todo, para salvaguardar su biodiversidad. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Ministro Lainez. Gracias, Mr. Presidente. Yo voy a coincidir en mucho con lo que usted señaló, porque en parte coincide con el planteamiento que yo empecé a hacer el día de ayer. Difiero en un punto que me parece muy importante, porque yo considero que cuando se analiza a quién corresponde una atribución, si a la Federación o a los estados, la pregunta no es, y ahí difiero de su punto de vista, si tiene el gobernador o la entidad federativa la facultad expresa. Creo que es exactamente al revés. Por efectos del 124, lo que se tiene que encontrar es la facultad expresa de la Federación, tomando en cuenta que el sistema federal es complejo, una vez descartadas las prohibiciones del 117, la posibilidad de concurrencia, aún en las facultades concurrentes, lo que siempre se tiene que encontrar en un conflicto competencial es que la tenga la Federación, y si no la tiene, es de los estados. La pregunta, en mi punto de vista, es al revés. Para contestar esto, y ahí sí coincido, para contestar esto, yo ayer señalaba y me parecía que esto es lo que debemos de integrarlo en el proyecto para saber si la Federación tiene facultad exclusiva, que excluye, por lo tanto, a la entidad federativa. Tenemos que partir, como ya se señaló, desde la Constitución. Y yo insisto, no, o igual peso, igual importancia la regulación en materia de salud que la ecológica, en este caso en particular. La Constitución, ya lo dijimos, el artículo 4 constitucional nos dice, corresponde al Congreso, distribuir las facultades en materia de salud, de salubridad general, entre la Federación, estados y municipios. Ahí delega entonces el constituyente en el Congreso ordinario esa facultad. Por lo tanto, es obligado, ¿sí?, recurrir a ver qué hizo el Congreso al distribuir competencias. Ley General de Salud. La Ley General de Salud, en el artículo 3, menciona todo lo que abarcaría la salubridad general en el país. Y después viene efectivamente la distribución de competencias en el artículo 13 entre la Federación y las entidades federativas. Entre los conceptos que abarca la salubridad general hay uno en particular que me parece que es fundamental. Fracción 22 del artículo 3, es materia de salubridad general, el control sanitario de productos y servicios, de su importación y exportación. Esta facultad, a la hora de distribuirla, nos vamos al artículo 13. Corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud, fracción segunda. En las materias enumeradas en las fracciones 1, etcétera, etcétera,
22 del artículo 3, control sanitario de productos, de procesos y de servicios, organizar y operar los servicios respectivos y vigilar su funcionamiento. En el apartado B vienen las facultades de los estados. Y de todas las atribuciones en materia de salubridad, les otorga organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de servicios de salubridad general, a que se refieren las fracciones 2, 2 bis, etcétera, 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 y en ninguna está la 22, que es el control sanitario. Continúo, artículo 17 bis. La Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de regulación, control y fomento sanitarios a que se refiere esta ley, la Ley Orgánica de la Administración, etcétera, etcétera, en materia, entre otras, fracción 22, a través de un órgano desconcentrado que es la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios. Atribuciones, fracción segunda, proponer al Secretario de Salud la política nacional, entre otras, en materia plaguicidas, nutrientes vegetales, sustancias tóxicas o peligrosas, productos biotecnológicos. Fracción tercera, elaborar y expedir las normas oficiales mexicanas en materia de su competencia. Fracción cuarta, evaluar, expedir o revocar las autorizaciones que en las materias de su competencia se requieran. ¿Sí? Hasta ahí la materia, me parece a mí, va dilucidándose como una materia federal. Pero eso todavía no sería suficiente. En el título 12º de esta ley, titulado Control Sanitario de Productos y Servicios de su Importación y Exportación. Facultades, se conforme al artículo 194, corresponde ejercer a la Secretaría de Salud. Fracción tercera, entre otros, proceso, uso, importación, exportación, aplicación y disposición final de plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias tóxicas o peligrosas para la salud. Y finalmente, en esta misma ley, se adicionó un capítulo especial dentro del control sanitario, que como ya vimos, corresponde a la Secretaría y que se regula, entre otros, a través de normas oficiales. Capítulo 12. Plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias tóxicas. Definición: nutrientes vegetales, cualquier sustancia o mezcla de sustancias que contengan elementos útiles para la nutrición y desarrollo de las plantas, reguladores de crecimiento, mejoradores de suelo, inoculantes y humectantes. Corresponde, textual, 279, a la Secretaría de Salud autorizar en su caso los productos que podrán contener uno o más de las sustancias plaguicidas o nutrientes vegetales. Y aquí está el capítulo que se adicionó, es el 12 bis. Su título es Productos Biotecnológicos. Artículo 282 bis. Para los efectos de esta ley se consideran productos biotecnológicos aquellos alimentos, ingredientes, aditivos, materia, insumos para la salud, plaguicidas, sustancias tóxicas o peligrosas y sus desechos, en cuyo proceso intervengan organismos vivos o parte de ellos modificados por técnica tradicional o ingeniería genética. 282 bis 1, se deberá notificar a la Secretaría de Salud de todos aquellos productos biotecnológicos o los derivados de estos que se destinen al uso o consumo humano. 282 bis 2, las disposiciones y especificaciones relacionadas con procesos, características, etiquetas de los productos se establecerán en normas oficiales mexicanas. Para mí, entonces, primero, en la vertiente salubridad, la facultad en estas materias son federales. Quiero leer solo un párrafo de la exposición de motivos cuando se agregó este capítulo en materia de biotecnología. Dijo en la exposición de motivos, otro de los nuevos aspectos en la materia es el de la biotecnología, en donde por su creciente desarrollo debe sujetarse desde ahora
a la vigilancia de las autoridades sanitarias, que como ya vimos, aquí le corresponde a la Secretaría, para que éstas tengan conocimiento de todos aquellos productos biotecnológicos que se destinen al uso consumo humano. Para esto se adicionaría un capítulo específico en el título relativo al control sanitario de productos y servicios, que por la distribución competencial, señoras ministras, señores ministros, es federal. Ley Federal de Sanidad Vegetal. Esta ley deriva también de la Ley General de Salud en la misma materia. Son atribuciones en materia de sanidad de la Secretaría SAGARPA. Por eso SAGARPA va a aparecer de nuevo en el artículo 90 de la Ley de Bioseguridad. En materia de sanidad vegetal, segundo, promover y orientar la investigación en materia de sanidad vegetal, el desarrollo de variedades resistentes contra plagas y multiplicación y conservación de agentes de control biológico o métodos alternativos para control de plagas. Facultades de la Secretaría: autorizar y regular el uso, movilización, importación y reproducción de agentes de control biológico vivos que se utilicen en el control de plagas que afecten a los vegetales, subproductos y subproductos. Hay otras disposiciones, no voy a tardar mucho en leerlo, pero tiene una otra atribución en materia que se llama efectividad biológica, que es el procedimiento que se tiene que seguir ante SAGARPA precisamente para hacer todos estos estudios de organismos modificados genéticamente. Está en el artículo 5 de la Ley Federal. Y finalmente, Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Definiciones. Para los efectos de esta ley se entiende por: quinto, biotecnología. Toda aplicación tecnológica que utilice recursos biológicos, organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Artículo 87 bis. El aprovechamiento de especies de flora y fauna silvestres, así como de otros recursos biológicos con fines de utilización en la biotecnología, requiere autorización de la Secretaría. Ley General Distributiva de Competencias. Aquí me detengo para señalar es que mi punto de vista con esto bastaría para poder acreditar que la competencia es federal, existiera o no existiera la ley de bioseguridad. Por eso yo señalaba que para acreditar que una facultad es exclusiva de la Federación en materias tan complejas como leyes concurrentes, se requiere forzosamente verificar que en esa distribución competencial estén atribuciones concretas y específicas en favor de la Federación. Y para poder acreditar y poder decirle a una entidad federativa, ya con esto tú no tendrías atribución en materia de organismos genéticamente modificados para hacer lo que hiciste. No obstante, y efectivamente, como lo señalaba ayer, entonces viene una ley de bioseguridad, que en cumplimiento a, una vez acreditado el fundamento constitucional, la distribución competencial en favor de la Federación, llegamos a una disposición que en cumplimiento del protocolo de Cartagena nos comprometimos a hacer para que todas estas disposiciones y muchas otras que están en las distintas leyes en favor de la Federación estuvieran en un solo ordenamiento en materia de bioseguridad. Perdonen, esto lo leí ayer, pero creo que es muy importante. La exposición de motivos de esta ley dijo: México actualmente cuenta con disposiciones jurídicas aisladas en materia de bioseguridad que atienden algunas necesidades específicas por sectores, pero que se encuentran dispersas y resultan insuficientes para atender responsablemente la compleja problemática que representa el manejo de estos organismos. Tal es el caso de la Ley General de Salud y algunos de sus reglamentos que regulan aislada y deficitamente los productos biotecnológicos en capítulos específicos. ¿Sí? Y que si se trata de productos que se destinen al uso consumo humano, se debe realizar la notificación que ya vimos a la Secretaría de Salud, sin que actualmente la ley establezca un procedimiento que contenga las reglas claras.
también se remite a normas oficiales mexicanas, muchas de las cuales no se han emitido. Otros ordenamientos resultan aislados, sanidad vegetal, a la que me acabo de referir, y también la Ley General de Equilibrio y Protección al Medio Ambiente. Y entonces me parece que ahora sí podemos llegar al artículo 90, en esta ley que regula facultades federales, pero al final. Y entonces sí decir, con fundamento en estos artículos constitucionales, en una distribución competencial que sí lo hizo exclusivo de la Federación. Entonces, el artículo 90 nos parece que cierra el círculo para decir en esta ley se concreta y se dice que es la SAGARPA la que puede establecer. Y entonces me parece que sí tendríamos sustento suficiente y me parece a mí, sin un ánimo de soberbia, sólido para poder decir la entidad federativa, no te toca, porque todo esto, la materia de bioseguridad y biotecnología, se encargó en distintas y en leyes, por eso dije, es multisectorial y multifactorial. Por eso yo me aparté y me seguiré apartando en esa parte con mucho del proyecto, porque no podemos decirle en una entidad federativa que hay una 79G que dice que el Congreso va a distribuir y luego decir, y entonces de ahí surgió una ley de biodiversidad cuyo artículo 90 dice que es la SAGARPA. Porque eso, ¿qué tipo de federalismo estamos hablando? Pues el Congreso entonces, en materia de salubridad general, pues emite una ley, dice, es que ya emite una ley el Congreso y es concurrente. Pues no, te tiene que ver qué distribución competencial se hizo en cada caso. A mí me parece entonces que estos son los fundamentos constitucionales legales basados en la distribución competencial concurrencial de las leyes generales que tenemos que citar en todos estos casos y finalmente la ley federal de bioseguridad. Eso yo lo haré, lo expondré así en un voto concurrente. Creo que la facultad es federal, pero que se tienen que justificar y es lo que pondré o lo que ayer yo me detuve en hacer en aras de escuchar a todos. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro Lainez. Brevemente, no quiero dejar de responder una cuestión que aludía, que tenemos coincidencia, pero simplemente diferimos de la pregunta. No, yo creo que tenemos una diferencia de fondo importante. Respeto mucho la opinión del señor ministro Lainez, pero para él el 124 es una regla general que opera siempre. Yo creo que no. Yo creo que el 124, como expliqué en mi intervención, es una regla general que tiene diversas excepciones. Cuando estamos en una de las excepciones, que son la facultad concurrente, en la vertiente de que es la Constitución quien le da la atribución de distribuir competencias a la ley general, no aplica la facultad residual del 124, porque esa facultad ya lo otorgó la Constitución a la ley general. El Congreso de la Unión, en ejercicio de esta atribución de dictar leyes generales, es quien va a distribuir las competencias entre la Federación y los estados. Y decía yo, puede acudir a dos principios. Uno, establecer el principio residual, es decir, cualquier facultad que no está otorgada expresamente se entiende a los estados, o puede establecer, como lo hacen estas leyes generales, que los estados solo tendrán las facultades que expresamente les otorgan alguna ley. Por eso, en este caso concreto, la pregunta sí es si el gobernador tiene atribución o no para emitir este decreto, con independencia de que, como ya se acreditó aquí por algunos de ustedes, la competencia sea federal. Por eso me parece que es muy importante el análisis constitucional del 124 y sus excepciones, prohibiciones absolutas, prohibiciones relativas, inhibiciones, facultades concurrentes en su vertiente de coincidentes, aparentemente coincidentes, y de ley general que distribuye competencias. En esta lógica, esa es la pregunta. Claro, en el 124
puro y duro, pues la pregunta es, ¿tiene competencia la federación? No tiene, es residual, pero el 124, reitero, es una regla general que no opera en todo el sistema federal mexicano. Y nos podrá parecer bien o mal, es el sistema federal que tenemos y a quien le toca constituirlo y diseñarlo es al constituyente, no a nosotros. Y por eso yo reitero que me parece que el análisis del que yo parto desde el punto de vista constitucional es el correcto. La Constitución no se interpreta a través de las leyes generales. Las leyes generales se interpretan a partir de la Constitución. Cuando interpretamos la Constitución a partir de las leyes generales, estamos queriendo desentrañar el sentido de la norma de carácter general a partir de la norma de rango superior, a partir de la norma de grado inferior. Las normas de grado inferior no determinan el contenido de la norma de grado superior. Y si salvo que ustedes crean que el 124 opera siempre, que aunque haya una prohibición, si no la tiene el Estado, la pueden hacer la Federación, lo pueden hacer los Estados, etcétera, pero me parece que esta interpretación del 124 es constitucionalmente sólida y creo que desde ahí es cómo se construye el sistema federal de distribución de competencias mexicano. ¿Estamos en facultad concurrente? El Congreso, la Constitución le da la facultad al Congreso de la Unión para emanar una ley general y es precisamente esa ley general la que va a decir qué le toca a la Federación, qué le toca al Estado y qué le toca al municipio. ¿Por qué? Porque la Constitución lo establece. Cuando la Constitución no lo establezca, pues hoy estamos en otro supuesto. Señor ministro Lainez, para una aclaración. Claro, efectivamente ese punto. Yo creo que hay un matiz, no lo comparten en el siguiente. Yo creo que el hecho de que el constituyente haya delegado en el Congreso Federal la facultad de distribuir, de hacer concurrente y distribuir competencias, tiene usted toda la razón. Ya al Congreso Federal le toca distribuir y decir que es exclusivo de la Federación, estados y municipios. Pero sin esas leyes distributivas no dice expresamente que le toca a la Federación. Claro que aplica el 124, claro que aplica el 124. Por eso se tiene que hacer este ejercicio, por eso hay que decir sí, para que precisamente la pregunta sigue siendo válida. Le tocó distribuirlo y a lo mejor puede modificarla y lo que no hizo antes lo hace después y lo hace federal. Estoy totalmente de acuerdo. Pero cuando distribuye competencias, lo que no está en las leyes generales en favor de la Federación, pues se entiende por 124 en favor de los estados. ¿Qué es lo que dice el gobernador en su contestación? ¿Es concurrente? Si es concurrente, dime dónde está la facultad de emitir esas determinaciones en las leyes concurrentes. Y eso es lo que teníamos que decirle. Otra vez, sin querer pecar de soberbio, yo creo que con la lectura de la distribución competencial que hace el Congreso en las leyes generales a las que tenemos que recurrir después de la Constitución, sí le dijeron a la Federación esto es tuyo. Si no estuviera aquí, entonces aplica el 124 y lo pueden hacer las entidades federativas. Yo creo que es una cuestión de matiz. Yo creo que el 124, cuando están las prohibiciones, estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que sigue aplicando a pesar de las leyes concurrentes. Gracias. Gracias, señor ministro. ¿Algún otro comentario? Ministro Pérez Dayán, después la ministra Piña. Gracias, señor ministro presidente. Tomo por segunda ocasión la palabra precisamente porque mi intervención del día de ayer se dio en los mismos términos en la que expresa el señor ministro Lainez y hoy refrendo la necesidad de que esta controversia constitucional sí genere un apartado específico para justificar por qué es la Federación quien tiene esta atribución y no solo porque la ley así se lo atribuya, porque la ley terminó por atribuirle a la Federación esta atribución. Y es que esto no es ninguna otra cosa que la aplicación del sistema federal a partir de su contexto establecido en el artículo 124 y del sistema de leyes generales que provocan facultades concurrentes. El tema atañe a todas las entidades federativas
y en aquellos temas comunes la legislación tiene que ser, o la normatividad tiene que ser homogénea, general y consistente para todos. Y la única manera de poder asegurar estas tres condiciones es que esto derive de una norma expedida para todos y que se aplique exactamente igual. ¿Por qué la razón? La razón es muy sencilla, porque tanto quien emitió el decreto, como lo es el gobernador del Estado, como quien promueve una controversia constitucional, se apoyan en el mismo precepto de la ley general para justificar lo que cada quien hizo. Así, la motivación del decreto aquí combatido precisamente se apoya en el artículo 7, fracción 19 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que con todo respeto para el decreto equivoca la concepción de lo que debe entenderse que las leyes locales pueden permitir emitir recomendaciones a las autoridades competentes, es decir, las federales, con el propósito de promover el cumplimiento de la legislación en materia ambiental. Recomendaciones, no acciones. El acuerdo aquí controvertido, a partir del artículo 7, fracción 19 de la Ley General de Equilibrio Ecológico, en conjugación de su Ley de Protección al Medio Ambiente, de la cual tiene facultad para expedir, entiende que debe proteger este entorno a través de cualquier medida. Pero lo más importante de la motivación del decreto, que aquí ya fue destacada, es que para tomar una medida como esta y expedir el decreto, dijo que en la evaluación de los posibles efectos adversos deben considerarse tanto a los organismos genéticamente modificados como a los herbicidas, pesticidas y demás insumos integrantes del paquete tecnológico. Y remata que en junio de 2012 la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación autorizó la liberación en el estado de Yucatán de soya transgénica en etapa comercial, contraviniendo las opiniones vinculantes de los órganos de consulta. De manera que la explicación que termina por dar para emitir un decreto que declara libre de organismos genéticamente modificados al Estado es precisamente el asumir que frente a una autorización de la Secretaría tiene el poder de cambiar esta determinación y prohibir el uso de lo que ya se autorizó, ambos a partir del mismo postulado de la ley general. Esto es lo que a mí me lleva a entender que la declaratoria parte de un supuesto erróneo precisamente por la naturaleza de la materia, insistiendo yo que este tipo de circunstancias no solo atañen a una entidad federativa, sino a todas, y que el tema de la biodiversidad y del medio ambiente no se circunscribe al territorio estricto de cada entidad federativa, lo supera para ubicarse dentro de los límites de la República en su totalidad. Si esta explicación pudiera abonar a la certeza de por qué, sin ser esto un capricho, corresponde a la Federación y lo que se reserva para las entidades federativas es meramente la recomendación, para mí sería más que suficiente como motivación para explicar por qué esta atribución es del orden federal. Desde luego, y así se puede entender, que la forma de reaccionar de un Estado contra una declaratoria de uso y liberación de semillas genéticamente modificadas no es la de expedición de un decreto que lo prohíba, sino de hacer uso de los mecanismos que la propia ley le encomienda cuando en el ejercicio de este permiso advierta severos daños a su ecología, a su ambiente, a su biodiversidad. Esto es totalmente diferente a en un ejercicio de contrafuerza expedir un decreto como el que aquí se da. La facultad es de uno, la oposición es de otro y la solución quedará dada en las razones que cada uno de ellos exponga en el caso concreto. Yo por eso creo que atender a la naturaleza de la función es fundamental para redondear una explicación como la que ya esta controversia constitucional contiene.
De manera que estaré también con el proyecto, desde luego esperando la posibilidad de que haya esa explicación que parte de la naturaleza de la función. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor ministro. Señora ministra Norma Piña. Sí, gracias. Yo ayer expresé mi opinión al respecto, no comparto el proyecto. En principio sí quiero aclarar que las referencias que hice sobre el glifosato no fueron referencias ni tomadas de investigaciones científicas, ni mucho menos. Me referí expresamente a lo que determinó la sala en un asunto precisamente de Yucatán, de la soya transgénica, refiriéndose a este herbicida. Y que fue el amparo en revisión 499/2015, fue emitido por unanimidad de votos de los ministros Medina Mora, Franco, Pérez Dayán, Luna y Silva. Entonces, para aclarar esa situación. Igual marque que se usen o no en México y en los Estados Unidos, hice referencia en función al presidente de la segunda sala y simplemente lo leí textual, no hice ninguna otra referencia. Ahora, ya concretándome al asunto, yo creo que es un asunto muy importante y muy interesante. Y he escuchado con atención los argumentos que se ha dado a favor y en contra del mismo. La pregunta que me surge ahorita es ¿qué consideraciones van a regir el engrose de este asunto? Antiguamente nosotros votábamos y muchas veces quedaban las consideraciones de uno o dos ministros cuando la mayoría de los ministros se expresaban en otros sentidos. Ha sido criterio de esta presidencia precisamente ajustarnos a una votación mayoritaria para establecer las consideraciones de los proyectos. Ahora, en este asunto el proyecto parte de que la litis planteada es si los estados tienen competencia para declarar una zona libre de OGM por razones de bioseguridad. Así parte el proyecto. El ministro presidente ya dijo que no coincide porque el asunto debe ser visto si el gobernador lo puede hacer o no. El proyecto se sustenta en tres premisas. Primero, que el artículo 73, fracción 29G constitucional, establece el deber de emitir leyes generales que establezcan la concurrencia entre órdenes de gobierno en materia ambiental, exclusivamente ambiental. Segunda premisa, que la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados se emitió con base en esa facultad y establece expresamente el proyecto que se emitió y se establecen facultades concurrentes. Y tercera, que conforme al artículo 90 de esta ley corresponde exclusivamente a la SAGARPA emitir las declaratorias de zonas libres. Y la conclusión que deduce de estas tres premisas es que la declaratoria impugnada es inconstitucional. Yo, a mi juicio, la conclusión no se sigue de las premisas que se sustentan, derivado precisamente de lo que aquí se ha discutido. He oído con mucha atención y para unos ministros es una ley general que establece competencias y concurrencia, por lo tanto, entre entidades federativas y la federación, y para algunos otros es una ley federal. Entonces, para empezar, tendríamos que establecer si es una ley federal o una ley general, porque no advierto consenso, o bien no sé si se va a votar o no sé. Ahora, en la Constitución no hay una competencia expresa para legislar en materia de bioseguridad. Es claro que esta materia tiene que ver con el medio ambiente, pero también tendría que ver con la salud humana y animal, con la preservación de la biodiversidad, tal como lo establece la misma ley en la que nos estamos apoyando. Aquí sí quiero ser muy específica, no hay que confundir biotecnología con bioseguridad. Son dos términos y dos cuestiones que regulan aspectos diferentes y hay que tener cuidado cuando la Ley General de Salud habla de biotecnología y esta ley es una ley de bioseguridad. Pero bueno, lo cierto es que la bioseguridad
podría, como en su género más amplio, podría ser clasificada en cualquiera de estas materias, en medio ambiente, en salud humana, en protección, preservación de la biodiversidad. Sin embargo, el proyecto encuadra la materia de bioseguridad únicamente como un tema de medio ambiente, sin analizar las competencias concurrentes establecidas en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Es decir, desprende del 73 que se trata de medio ambiente y es concurrente tratándose de medio ambiente, para después dejar de analizar la Ley de Equilibrio, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, donde sí se establecen facultades concurrentes para los estados. En segundo lugar, estimo que una vez que la materia de bioseguridad se clasificara adecuadamente, ya sea como un tema de transversal únicamente de medio ambiente o transversal salud, medio ambiente y producción rural, por lo menos deberíamos analizar el régimen competencial diseñada por nuestra Constitución al respecto. Por lo que hace a las materias de salud y medio ambiente, como lo explicó el ministro Lainez, se tendría que partir de que se trata de materias concurrentes en que la distribución de competencias se ha hecho a través, entre otros, de la Ley General de Salud y la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Y debería establecerse si estas leyes distribuyen competencias en materia de bioseguridad, porque, como se desprende de lo que leyó el ministro Lainez, la Ley de Salud habla de biotecnología, y la biotecnología es un término diferente a la bioseguridad. Incluso la Ley de Equilibrio Ecológico también habla de cuestiones genéticamente modificadas en algunos de los artículos relativos. En tercer lugar, se afirma en el proyecto que la Ley de Bioseguridad de los organismos genéticamente modificados, esto ya lo había yo considerado, es una ley general, así lo dice, pero no existe motivación alguna. Lo cierto es que no es evidente que se trate de una ley general o de una ley federal, entre otras razones, porque tal cosa no se desprende ni de su denominación, ni explícitamente de su articulado, ni directamente del artículo constitucional del cual desprende el origen. O sea, es una cuestión que no se ha dilucidado y no está motivado, y como advierto, pues hay diferentes criterios. Sería necesario analizar este punto, y en caso de que hubiera razones para concluir que es una ley general, entonces debería analizarse en conjunto con las leyes generales mencionadas para definir las competencias que corresponden a cada uno de los ámbitos de gobierno en materia de bioseguridad. Afirma el proyecto que el artículo 90, conforme al cual se cita y se transcribe, corresponde exclusivamente a la SAGARPA determinar zonas libres de organismos genéticamente modificados, de lo que infiere la falta de competencia estatal en la materia. A mi juicio, esta afirmación no está justificada. Primero, porque carece del análisis al que me refería en relación a las leyes generales y si es federal o no. Y segundo, porque yo desprendo que el artículo 90 se refiere a la posibilidad de establecer zonas libres de organismos genéticamente modificados para proteger a la misma especie cuando se destine a agricultura orgánica o tenga interés. Esto es muy importante. Coincido con el ministro Pardo cuando leyó las otras fracciones del artículo 90, pero el artículo 90, la fracción primera es muy clara. La fracción primera dice, las zonas libres se establecerán cuando se trate de organismos genéticamente modificados de la misma especie a las que se produzcan mediante procesos de producción de productos agrícolas orgánicos y se demuestre científica y técnicamente
que no es viable su coexistencia o que no cumplirían con los requisitos normativos para su certificación. Esta zona libre a la que se refiere el artículo 90 sí dice cuándo, y es un supuesto. Cuando se demuestre científica y técnicamente que no es viable tratándose de organismos genéticamente modificados de la misma especie. Esta no es la motivación del decreto, ni cae en ese supuesto. Lo cierto es que de lo que yo advierto es que hay un vacío y aquí subsiste la pregunta con mi interpretación del artículo 90, que es muy claro, cuando se trate de la misma especie genéticamente. Y subsiste la pregunta, ¿a quién corresponde regular zonas libres en otros casos? Pues no está justificado en el proyecto que la ley de biodiversidad sea una ley general que distribuye efectivamente competencias, ni se efectúe el estudio de las otras leyes generales que inciden en la materia de bioseguridad, y tampoco comparto la interpretación del artículo 90. Si estamos hablando aún de facultades expresas de la Federación, pues hay que analizarlos tal y como está concedida. Y esa facultad, tratándose de una zona libre, es cuando sean incompatibles con los que están con los productos de origen, no en otros supuestos. Como dijo el ministro González Alcántara, el decreto tuvo la mala fortuna de hablar de una zona libre. Y entonces con ello lo queremos encuadrar en un artículo que diga zona libre, pero no es el mismo supuesto. Ante la ausencia de regulación de otros supuestos en lo que sería posible en declarar zonas libres de OGM, la pregunta que persiste es a quién corresponde esa competencia en un régimen de concurrencia, por lo que habría que determinar si las leyes generales que inciden en la materia dan contestación o si existe una laguna que implican y por lo tanto, ¿qué implicaciones tendría para el ejercicio de las facultades, de las competencias concurrentes? Es decir, lo que establecía el ministro Lainez, compartiendo mucho de lo que decía el ministro Saldívar, y además la última reforma al artículo 124 creo que quitó la regla general como la entendíamos todos, porque se habla ahora ya el 124, ya no establece únicamente la regla general, sino acota esa regla general en el sentido que serán competentes en los ámbitos de sus respectivas competencias. Y esta fue reforma constitucional, y con esta reforma yo creo que es muy claro lo que decía el ministro Saldívar, que además comparto. Pero lo que decía el ministro Lainez es cierto. Vamos a suponer que son facultades concurrentes y que que es una ley general o una ley federal, lo tendríamos que definir. ¿A quién corresponde? Y si no está regulado, ¿qué sucede? Entramos al régimen general del 124 en el ámbito de sus respectivas competencias y para eso nos vamos a equilibrio ecológico. ¿O porque no está regulado le va a tocar a la Federación? ¿Cuál es el sustento? A mi juicio, este es un asunto muy interesante, al margen de las cuestiones de hecho que siempre hemos tomado en cuenta en todos los asuntos, porque el derecho es una práctica social y derivado de eso se analizan las situaciones de hecho. Al margen de eso, yo creo que este asunto sí ameritaba, a mi juicio, y con todo respeto, un estudio que implicara todas estas cuestiones, y yo por lo mismo seguiré votando en contra. Gracias. Gracias, señora ministra. Ministro Medina Mora. Muchas gracias, señor presidente. Yo ya expresé mi punto de vista el día de ayer. Simplemente me parece importante precisar lo que la segunda sala resolvió en su momento, no solo en el amparo que ha citado la señora ministra, sino en otros, en particular el 921-2016, bajo la ponencia del propio ministro Franco, también resuelto por unanimidad con la integración previa. No estaba la ministra Yasmín Esquivel, pero ya estaba el señor ministro Lainez, en la que realmente se hizo un análisis muy cuidadoso de esta idea del principio precautorio, en la lógica de que el procedimiento de estudio y evaluación del riesgo, me estoy refiriendo al engrose de ese asunto, en relación con la liberación de organismos genéticamente modificados previstos en la ley
General de Organismos Genéticamente Modificados coincide con lo dispuesto por el principio 15 de la Declaración de Río, así como con el Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica. En estos preceptos y en la propia Ley Federal de Sanidad Vegetal y también en la Ley de Bioseguridad, no se identifican conceptos de biotecnología y bioseguridad, pero los dos claramente están íntimamente relacionados y se derivan de la misma competencia federal para regular esas materias. En términos prácticos, ¿por qué es federal? Porque tiene que haber una homogeneidad respecto del tratamiento regulatorio de organismos, por un lado, de organismos genéticamente modificados o no, y también de los plaguicidas y pesticidas y herbicidas que en su caso se usen. Una cosa muy importante que señaló el criterio de la sala es que claramente, como se establece en estos mismos ordenamientos, la falta de conocimientos científicos o de consenso científico, como es el caso, porque aquí hay argumentaciones en sentido encontrado, no hay una verdad científica absoluta, las acciones de la autoridad deben basarse en la mejor evidencia científica disponible, pero claramente se estableció que esta falta de conocimientos científicos no debe interpretarse como indicadores de un determinado nivel de riesgo, de la ausencia de riesgo o de la existencia de un riesgo aceptable, lo cual es plausible en la medida que a través de estos instrumentos se busca garantizar la protección de determinados bienes jurídicos considerados como valiosos para la sociedad. Entonces, estas acciones de la autoridad deben estar basados en procedimientos científicos sólidos. Lo que hizo la sala fue, en primer lugar, señalar que la Ley de Bioseguridad de organismos genéticamente modificados es constitucional y es convencional. En ese sentido, no se atendió el argumento y el agravio de los quejosos. En segundo lugar, se planteó que, en efecto, como lo había establecido el juez de distrito, no hubo la consulta indígena previa como era obligado en los términos de la ley y del convenio 169. No concedió la nulidad de los permisos respecto de estos organismos, porque esos permisos son nacionales. Suspendió sus efectos en los municipios de los cuales eran originarios los quejosos y las comunidades indígenas a los que pertenecen, y le pidió a la autoridad que hiciera la consulta indígena y que en su caso valorara la mejor evidencia científica disponible para resolver lo que corresponda. Yo creo que esta Corte no puede, en este momento, dado la complejidad del asunto, tomar partido o posición respecto de cuál es la evidencia científica mejor. Creo que hay, de verdad, esto es un tema al que la sala le dedicó muchísimo tiempo y la resolución fue muy cuidadosa en ese sentido. El amparo se concedió por falta de consulta indígena y se le concedió un plazo a la autoridad. La consulta indígena no se ha llevado a cabo, los permisos siguen suspendidos en esos municipios. Eso es otra circunstancia. Pero en este caso es una competencia federal, corresponde a la SAGARPA, ella debe hacer estas valoraciones de riesgo y debe hacer la consulta indígena correspondiente. Pero la sala no se pronunció sobre si había un riesgo determinado, sobre si había ausencia de riesgo o si había un riesgo aceptable, porque no teníamos los elementos y además porque eso es competencia de la autoridad correspondiente. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, señor ministro. Ministra Piña, para una aclaración. Nada más brevemente. Yo creo que aquí yo no discuto que la utilización de organismos genéticamente modificados y del paquete tecnológico hacia materia federal, pero no estamos viendo un asunto de utilización. Estamos viendo un asunto donde una entidad federativa declaró zona libre de riesgo, zona libre de organismos genéticamente modificados, y es lo que estamos viendo, esa competencia. Si es competencia establecer este tipo de criterios, decretos, en este caso un decreto expedido por el gobernador, si corresponde a las entidades federativas o no, establecer esta llamada zona libre de organismos genéticamente modificados, no de la utilización. La utilización la establece, no creo que tengamos ninguno de nosotros la menor duda de que es federal. Gracias, ministro presidente. Gracias, señora ministra. ¿Algún otro comentario?
le voy a dar la palabra al señor ministro ponente para que nos ilustre cuáles serían las modificaciones. Gracias, señor que haría su presidente. proyecto. Señoras y señores ministros, la verdad ha sido muy ilustrativo todo este debate, ¿no? Y creo que surgen, como en todos los asuntos de esta complicación, una serie de posicionamientos, pero creo que hay puntos en común y voy a tratar de dar respuesta al exhorto que hizo la ministra Piña de cómo podría construirse el proyecto y dejar obviamente a la libertad de las ministras y ministros el que formulen un voto conclusivo. En primer lugar, me parece que necesito primero explicar la construcción del proyecto. Hemos dicho en innumerables ocasiones que los ministros nos planteamos una metodología para elaborar el proyecto y es precisamente labor de este pleno ir mejorando lo que hay que mejorar en los proyectos. En primer lugar, yo no tengo la menor duda que este es un problema de competencias. Esa es una primera premisa que sostiene el proyecto, ¿no? y que no hay duda, ¿no? En segundo lugar, ¿no? El proyecto trató de dar respuesta a lo planteado en esta controversia, ¿no? Y además tomando en cuenta el acto que es materia de la controversia, en donde, como aquí se acaba de señalar, ¿verdad?, es claramente que un gobernador emitió un decreto en que determinó que era zona libre de organismos genéticamente modificados, ¿verdad?, en su estado. Entonces, a la luz de esto, se pretendió construir el proyecto de la manera más sencilla, lo cual llevó a una gran complejidad conforme al debate que hemos visto. Consecuentemente, yo voy a mantener en esencia el proyecto, pero estoy de acuerdo en introducir algunos de los argumentos que aquí se han vertido, que además refuerzan el proyecto y que yo no tengo inconveniente, como es el hecho de abordar o abundar en las facultades que puede tener la Secretaría, fundamentalmente la Secretaría de Salud, porque es a la que aquí se ha aludido. Quiero nada más simplemente establecer claramente por qué lo voy a hacer así y por qué le voy a dar estos giros. En primer lugar, la ley de bioseguridad, tal como lo planteó la ministra Piña, ¿verdad?, no es y no aborda fundamentalmente algunos otros de los temas que tienen que ver con biodiversidad y algunos aspectos que están previstos en otras leyes para otras dependencias. Esta ley, que en mi opinión tiene el fundamento claro, y el decreto que expidió el gobernador no se basa más que en este aspecto, es decir, medio ambiente y biodiversidad, no hay otro, ¿no? Tiene un objeto totalmente diferente a las otras leyes y particularmente lo que hace es precisamente frente a este problema que nace como una necesidad a la luz de la discusión internacional sobre este tema y a los convenios internacionales y a la luz de nuestra propia Constitución, a establecer un marco normativo que pueda satisfacer este aspecto. Tan es así que la propia ley establece claramente que las autoridades competencialmente, digamos, que tienen facultades competencialmente en su aplicación en materia de bioseguridad son la Semarnat, la SAGAPA y la Secretaría de Salud. Y establece la distribución de competencias entre estas tres secretarías. Consecuentemente, al establecer esto y con base en lo que se pretende regular en la ley, se llega a la definición de que es a la SAGARPA a la que le corresponde establecer zonas libres de organismos genéticamente modificados. Y aquí quiero hacer una aclaración respetando cualquier interpretación que haya del precepto. El párrafo inicial no se refiere nada más para la protección de productos y otros intereses de la comunidad solicitante conforme a los siguientes lineamientos generales. La fracción primera, las zonas libres se establecerán cuando se trate de organismos genéticamente modificados de la misma especie, pero no es de la misma especie nada más,
está complementado con lo siguiente: a las que se produzcan mediante procesos de producción de productos agrícolas orgánicos y se demuestre científica y técnicamente que no es viable su coexistencia o que no cumplirían con los requisitos normativos para su certificación. Es una condición técnica, ¿no?, porque está condicionando a que sea una sola especie, pero solo bajo esa circunstancia. Y puede haber varios que coincidan y sean, digamos, estudiados de manera conjunta. Ahora, lo que no hay duda, en mi opinión, es que dichas zonas serán determinadas por la SAGARPA, no por nadie más. Esta es la facultad específica de la SAGARPA en la distribución de competencias. Consecuentemente, yo voy a proponer a este Pleno lo que voy a adicionar a mi proyecto. Insisto, por supuesto, obviamente respeto las diferencias que pueda haber y también que quieran plasmar esto en votos, sea de minoría, sea individuales o sean concurrentes. Lo primero que acepto es hacer un razonamiento complementario de las facultades que se le otorgan a la Secretaría de Salud en estas materias, simplemente reforzando, ¿no?, el argumento toral de que hay competencia federal y no de las entidades federativas en este aspecto. Segundo, sí pretendo incorporar lo expresado con claridad, mucho mayor claridad de lo que se expresa en el proyecto, que lo hace de manera muy escueta, pero que quiso decir eso en función del asunto, ¿no?, en la página 52, cuando señala, ahora si bien en el artículo 124 de la Constitución Política se establece que las facultades que no estén expresamente concedidas a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados, lo cierto es que en el artículo 73 de la propia Constitución se señala que corresponde al Congreso de la Unión establecer un reparto de competencias entre la Federación, los estados y los municipios en ciertas materias como la ambiental. Yo, por supuesto, complementaré esto con toda la explicación, porque en el párrafo siguiente también se explicita precisamente lo que se dice. Y también trataré de establecer, procurando, separar lo que ha sido materia de conflicto de opiniones, porque me parece que eso podría ser en materia de un voto concurrente por parte de los ministros. Voy a incorporar esta clasificación general que hizo el presidente del Pleno respecto a las facultades concurrentes, además porque la comparto plenamente y la he señalado y compartido en otras ocasiones. Y finalmente, también procuraré reforzar los argumentos del marco competencial en su conjunto, que llevan a la conclusión de que esta, en primer lugar, es una ley que se expide con fundamento en facultades que tiene el Congreso de la Unión y que, por supuesto, deriva de esas facultades y de esas materias específicas. Esto es lo que yo ofrezco al Pleno como complemento del proyecto que presenté y que yo trataré de hacerlo lo más aséptico en el sentido de neutral y completo posible. Y, por supuesto, estaré atento a las observaciones que quieran formular al engrose y si hubiera algo que yo hubiera dejado de tomar en cuenta en estas líneas de razonamiento, lo incorporaría con mucho gusto y si no, lo dejaría a los votos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro Franco. Agradezco mucho esta explicación al ministro Franco, me parece que ha sido muy claro, porque la mayoría de los argumentos que se han expresado a favor del sentido del proyecto no han sido contradictorios, sino complementarios. Entonces, creo que los ha recogido de manera muy clara, los ha articulado y me parece que podríamos avanzar en esos términos a una votación y ya eventualmente, viendo el engrose, pues se podrían hacer los votos concurrentes o las observaciones. Reitero, a diferencia de otros asuntos donde hemos tenido quienes estamos o quienes están en la mayoría argumentos contradictorios, aquí creo que estamos en presencia de argumentos complementarios. Y en ese sentido, en esa lógica, creo que el proyecto y eventualmente el engrose se vería muy fortalecido
por las diferentes ópticas de quienes nos hemos manifestado a favor del proyecto. Si no hay alguna otra observación, voy a someter a votación el proyecto modificado en los términos que ha explicado el señor ministro ponente. Secretario. Sí, señor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. A favor del proyecto, reservándome en todo caso un voto concurrente una vez que pueda revisar el engrose. Ministro González Alcántara. En contra con voto particular. La ministra Esquivel Moza. A favor del proyecto con las modificaciones que hará el ministro ponente. Señor ministro Franco González Salas. A favor del proyecto con las modificaciones ofrecidas. Ministro Aguilar Morales. A favor del proyecto con las modificaciones y reservándome de cualquier modo, una vez que conozcamos el engrose, la posibilidad de hacer un voto concurrente. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor del proyecto y las modificaciones aceptadas. Señor ministro Piña Hernández. En contra y con voto particular. Señor ministro Medina A Mora. favor del proyecto con las modificaciones aceptadas. Señor ministro Lainez Potisek. Con el proyecto modificado, reservándome un voto concurrente. Señor ministro Pérez de Ayala. Con el proyecto modificado. Nuestro presidente Saldívar de la Con el proyecto modificado, reservándome un voto concurrente una vez que veamos el engrose. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 9 votos a favor de la propuesta del proyecto, con reserva de voto concurrente de los señores ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Aguilar Morales, Lainez Potisek y presidente Saldívar de la Rea. Voto en contra, anuncio de voto particular de los señores ministros González Alcántara Carranca y Piña Hernández. Gracias, secretario. Me parece que es una decisión muy importante porque todos quienes hemos reservado voto concurrente lo hemos hecho esperando ver el engrose, así que en principio hay un núcleo duro y con una mayoría bastante sólida en relación con los argumentos que el ministro ponente se ha comprometido amablemente a incorporar en el engrose. Señor ministro. Señor presidente, disculpe, yo esperé hasta este momento para tener la votación general, Sí. pero un tema que surgió en el debate y que me parece muy importante es digamos, la omisión que ha habido frente a los requerimientos que se tiene constancia y es hecho notorio de un Estado para que las autoridades competentes se pronuncien. Si sería prudente, conveniente, y lo planteo al Pleno con la mayor apertura, si es en estos términos, ¿no?, podría plantearse en la consideración que corresponda, ¿no?, una alusión a ello simplemente como una advertencia de que realmente sí ha existido la omisión. Y lo planteo porque surgió en el debate y es un tema que me parece muy importante. Lo dejo a consideración del Gracias, señor Pleno. ministro. A ver, si quiero entender su propuesta, sería en el capítulo de efectos, no solo invalidar la norma, y aquí tendríamos que platicar si exhortar a las autoridades federales a que respondan ante estos requerimientos. Es correcto. U obligar a las autoridades a que lo hagan. Creo que aquí es diferente una exhortación, que es lo que usted nos plantea, que una ya obligatoriedad. Yo creo que por la forma como se planteó el asunto, lo correcto sería una exhortación. Yo veo muy complicado poder llegar en este momento con los pocos elementos que algunos tenemos, entiendo que hay otros que tienen más elementos, el asunto se ha presentado en la segunda sala, en fin, pero para quienes no hemos participado en los asuntos de la segunda sala y hemos analizado este asunto en sus méritos, pues sí noto esta omisión, pero no tengo los elementos para poder generar al menos un voto por una obligatoriedad. Yo me iría por una exhortación, me parece plausible, pero estoy a lo que digan, ministro Medina Mora. Yo estaría de acuerdo con esto como exhortación, siempre que esta se plantee en términos de la actuación de la autoridad conforme a la mejor evidencia científica disponible en términos de los principios de la Ley General, de la Declaración de Río y del Protocolo de Cartagena. De otra suerte estaríamos prefigurando cuál es el sentido de la actuación.
Esto es bien importante, perdón, ministro Medina Mora. A ver, yo creo que la exhortación es que respondan. Yo creo que la exhortación no puede ser que tomen una decisión en un determinado sentido. No tenemos los elementos, no fue esa la litis del asunto, me parecería extraordinariamente delicado. Yo coincido con lo que dice el ministro Medina Mora. Ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Estoy de acuerdo con el asunto tal cual se votó. Podría haber muchas razones para exhortar a la autoridad a que se pronuncie. Y en la sala creo que podemos encontrar bastante más de una. Lo cierto es que el asunto solo versa sobre un decreto que se invalida. Todo lo demás no tendría, a mi manera de ver, sentido alguno. Gracias. Pues voy a someter a votación que si están de acuerdo en que se haga una exhortación a la autoridad, que creo que tiene su peso constitucional y político, que el Tribunal Constitucional del país haga una exhortación en estos términos, sin prejuzgar sobre el sentido ni en qué términos, simplemente para que no haya este vacío, esta omisión. Si el Pleno considera que ya no lo puede hacer el gobernador, lo que sí es delicado es que no haya una determinación. Yo aquí sí pediría que también quienes votaron en contra del proyecto pudieran pronunciarse. Es una votación un tanto cuanto atípica, pero vale la pena. Tenemos las posibilidades de generar los efectos de nuestras sentencias de acuerdo con la ley reglamentaria. Ministra Piña. Yo estaría con mucho gusto de acuerdo que hiciera la exhortación, pero por ejemplo este asunto fue planteado en las solicitudes de algunos municipios, están desde 2012 y este decreto fue en 2016. Los amparos fueron en 2015. Yo, en lo particular, están suspendidos esas autorizaciones, pero no sé exactamente si ya se pronunció o no la autoridad. Porque una cosa, como usted bien lo dice, es exhortar a que se pronuncie y otra cosa, no podemos llevar al extremo de determinar el sentido de esa exhortación. No sé, no tengo ahorita los elementos para, porque como usted dijo, son de la segunda sala, para ver en qué momento, en qué situación se encuentra este asunto. En el expediente lo que se hace referencia el consejero jurídico al rendir alegatos es que desde 2002 se está pidiendo que se haga esta modificación derivado de precisamente y además acompañado de diversos municipios y que no han respondido. Eso es lo que dice el consejero jurídico al rendir los alegatos. Pero derivado, no sé, a lo mejor la segunda sala tiene mayor. El ministro Medina Mora. Solamente para precisar esto que comenta la ministra Piña. Las resoluciones de la segunda sala suspendieron los efectos de los permisos en ciertos municipios de los estados de Yucatán y Campeche solamente por lo que hace a la falta de consulta indígena. Y se le dio un plazo a la autoridad. La consulta indígena, además de estar obligada, digamos, constitucional y convencionalmente, está obligada en la propia ley de bioseguridad y no se ha realizado. Se le dieron 90 días y la consulta no se realizó. Ese es un tema. Esta exhortación tiene que ver con el fondo de lo que está planteando el acto hoy anulado respecto de si es o no pertinente. Eso es lo que yo digo que tiene que basarse, en su caso, por la valoración que haga la autoridad de la mejor evidencia científica disponible en términos de proteger los valores que la propia ley y que, desde luego, la sociedad espera que haga con su actuación. Gracias, señor ministro. Ministro Pardo. Gracias, señor presidente. Yo también me apartaré de esta exhortación, no porque no me parezca adecuada, creo que sería muy valioso, pero en lo personal yo no tengo los elementos suficientes en este expediente para poder determinar, en primer lugar, la existencia de esas omisiones de respuesta o de contestación. No sabemos en qué sentidos fueron hechas, es solo la manifestación de una de las partes en este juicio. Y yo por ese motivo no compartiría esa exhortación. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Vamos a tomar votación a favor o en contra de que se incluya en los efectos esta exhortación, secretario. Señor ministro Gutiérrez Ortiz. A favor. Ministro González Alcántara. A favor. Señor ministro Esquivel Moza. A favor de que se le dé trámite a las solicitudes. Señor ministro Franco González. A favor. Teguel Morales. En contra. Señor ministro Pardo Roya. En contra. Señor ministro Piña Hernández. A favor, reservándome un voto aclaratorio.
Señor ministro Medina Mora. A favor, en su caso, conforme a los elementos de obligación de la ley, del Acuerdo de Medellín y de las otras que mencioné antes. Gracias. Señor ministro Lainez Potisek. Favor. Señor ministro Pérez Dayán. En contra, no es parte de la litigación. Señor ministro presidente Saldívar de la Con la propuesta, entiendo que la propuesta sería exactamente en los términos que expresó el ministro Medina Mora en su intervención y ahora en su voto. Así es, ¿verdad, señor ministro? Sí, señor presidente. Sí. Y con el objeto de evitar cualquier situación, ¿no?, que hubiera surgido, yo trataré de hacer una construcción gramatical prudencial, Muy bien. salvando el caso, ¿no?, de que para el caso de que no se hubiera, porque el propio decreto señala esto, que se planteó y no se ha resuelto. Entonces, si no tienen inconveniente, yo les presentaría la redacción para que me den su opinión y puedan, y en todo caso podamos tratar de consensuar esto. Gracias, ministro Franco. Del resultado de la votación, señor secretario. Sí, señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 8 votos a favor de la exhortación, con precisiones sobre el alcance de esta de la señora ministra Esquivel Moza, del señor ministro Medina Mora, y reserva de voto aclaratorio de la señora ministra Piña Hernández, voto en contra de los señores ministros Aguilar Morales, Pardo Rebolledo y Pérez Dayán. Entonces se aprueba en estos términos los efectos y le pido, secretario, que dé lectura de los resolutivos en los cuales se debe incluir, obviamente, esta exhortación. Y como no tenemos la redacción, creo que puede hacer, se exhorta en términos del considerando tal, para efecto de que podamos votar los resolutivos y ya la redacción específica quede en el engrose. Primero, es procedente y fundada esta controversia constitucional. Segundo, se declara la invalidez del decreto 418/2016 por el que se declara al Estado de Yucatán zona libre de cultivos agrícolas con organismos genéticamente modificados, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el miércoles 26 de octubre de 2016, la cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Yucatán. Tercero, se exhorta al Poder Ejecutivo Federal en los términos precisados en el último considerando de este fallo. Y cuarto, publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta y en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. Se pregunta en votación económica si están de acuerdo con estos resolutivos en cuanto coinciden con las votaciones alcanzadas. Aprobados por unanimidad de votos y en estos términos queda definitivamente resuelto este asunto. Voy a proceder a levantar la sesión, convocando a las señoras y señores ministros a la próxima sesión pública ordinaria que tendrá verificativo el jueves a la hora de costumbre. Se levanta la sesión.